el Tsupay. Hubo un tiempo en que los ojos de María solían brillar con esa chispa divina que solo enciende el amor. Cuando bailaba la samba con su pañuelo etéreo volando en sus manos como una paloma. Cuando tenía la piel rebosante de sueños y la sonrisa inocente le endulzaba el rostro como una fruta fresca. En esos años, María había sido una joven realmente feliz. Desafortunadamente, el destello se apagó de repente, la tarde en que Eduardo la dejó. Y ese mismo amor que tanto la había enaltecido fue el que selló para siempre su destino perverso. María se negó a creerle a su hermana cuando la sorprendió con la noticia de que Eduardo estaba festejando su compromiso con otra mujer. No quiso escucharla. La apartó enfurecida de su paso y corrió sin pensarlo hacia la calle, jadeando, desesperada bajo el sol que empezaba a ocultarse. Llegó sin aliento hasta la puerta de la casa. Con la mano temblorosa tocó el llamador mientras ya podía oír el murmullo de la reunión en la sala. Al entreabrirse la puerta, pudo distinguir entre los invitados la figura de Eduardo volviéndose hacia ella. De su brazo, una joven hermosa, de silueta fina y distinguida, también la miraba. ¿Quién es esa chica, Eduardo? ¿La conoces?, preguntó sospechosa la flamante prometida. Por supuesto, mi amor, respondió él, desentendiéndose mientras le daba la espalda. Es una chica del pueblo. Por un momento, el silencio fue tan duro que hasta el aire se detuvo. Nadie se dignó siquiera a mirarla. Descaradamente toda la familia la negó y de pie en el umbral, la madre de Eduardo le esbozó una sonrisa irónica mientras cerraba la puerta en sus narices. María no supo muy bien dónde se encontraba. ¿Era una pesadilla? ¿Era real? El dolor y el odio se fundían en el crisol de su pecho y la humillación la aplastaba asfixiante. En medio de la noche que empezaba a caer, caminó sin rumbo, lejos del pueblo, y en un escondite del monte rompió a llorar. Sus lágrimas de odio estaban enfurecidas con sus padres por haberla hecho nacer en una familia humilde, atormentadas de envidia por sus hermanas, bien casadas, ciegas de venganza contra esa perra maldita que sostenía el brazo de Eduardo. Fue entonces, en aquella fatídica noche de viernes,
que el Supai la encontró. Él era un ser oscuro, el rey de las tinieblas, pero como solía hacerlo, se presentó ante sus ojos como un rico caballero, encantador, carismático, amable, vestido de elegante capa y sombrero. Apareció montado en su majestuoso caballo de crines sedosas. Sus ropas, su caballo, su luz eran todos del negro más profundo que ella jamás hubiera visto. Su puñal, su rebenque y sus espuelas labrados en oro y plata. «Ya no llores, María», dijo el Supai mientras desmontaba su caballo, deteniéndose frente a ella. «Él no merece tus lágrimas». «¿Quién eres? ¿Por qué sabes mi nombre?», preguntó María, sorprendida. «Seguro, ya has escuchado de mí. Soy el que tiene varios rostros. Puedo ser un árbol, una bestia o un torbellino, pero siempre, absolutamente siempre, vengo por las almas que quedan al descuido, cuando el odio y la codicia se apoderan de algún pobre mortal», dijo el Supai, sonriendo mientras le secaba las lágrimas con su pañuelo. «Jamás te daría mi alma, ni a ti ni a nadie», aseguró María, devolviéndole un sarcástico gesto de desprecio. «Como tú digas», rió a carcajadas el Supai mientras comenzaba a consolarla en sus brazos. «No puedo más del dolor», rompió en llanto María. «Ay, mi niña, no puedo verte sufrir así sin hacer nada», confesó él. «¿Qué es lo que más desearías?» Yo quisiera», suspiraba María, ahogándose entre lágrimas sin poder terminar la frase. «Mira, niña, sabes que soy poderoso. Sabes que puedo darte todo lo que me pidas. ¿Por qué no vienes conmigo a mi casa y hacemos un trato?», propuso él. «Porque jamás te pagaría con mi alma», sostuvo ella. «No seas tonta. No tienes por qué pagarme con tu alma», prometió el Supai. «Ya veremos cómo me pagas. Yo solo quiero demostrarte que puedo darte lo que tanto anhelas». Con el corazón quebrado, buscando la revancha a sus heridas, María aceptó finalmente firmar su pacto con el Supai. «Quiero amar con locura a otro hombre que no sea Eduardo. Ya no quiero llorar más por él. Quiero que su maldita madre y esa mujer que tiene a su lado se pudran en vida. Quiero que él se lamente cada día de su existencia por haberme abandonado. Quiero casarme lo antes posible,
ser madre, que todo el pueblo me envidie al menos una vez. Eso quiero, culminó María. El Supai la escuchó atentamente y escribió cada una de sus palabras en el texto del acuerdo, que se comprometió a cumplir hasta el más mínimo detalle. Así, la montó en su caballo y juntos atravesaron lo impenetrable, hasta llegar al escondite donde se ocultaba la entrada de la cueva. Ya en la grieta oscura comenzaron a descender de a pie, mano en mano, hasta el mismísimo fuego del centro de la tierra. Allí, en la infernal Salamanca, donde los espíritus de las brujas y los demonios bailan en trance para materializar sus deseos más oscuros, María firmó finalmente su pacto con el diablo usando tinta china y una gota de su propia sangre. Así, el invierno siguiente, María fue llevada al altar por un joven europeo que se había mudado a Santiago del Estero con su madre para establecer un desolladero. Valerio era tan rubio que su cabello casi parecía transparente. Sus ojos infinitamente claros como una laguna estival. Por eso todo el pueblo se congregó en la iglesia de San Francisco para ver la boda del gringo, ya que los inmigrantes eran una novedad que traía de la mano la nueva organización de la República. Los ojos de la novia, sin embargo, como dos obsidianas que aún conservan la ira de la lava, habían cobrado una dureza oscura. Mirando a su novio durante la ceremonia, supo que jamás podría amarlo. Tan insípido, tan distante, tan dispar. Pero aún todo eso junto era mejor que aborrecerlo, con la furia que le despertaba Eduardo, de pie en el atrio de la iglesia, presa del arrepentimiento silencioso por haberla dejado ir. Así que siguió orgullosa su destino planeado y al otoño siguiente dio a luz a su único hijo, al tiempo que la madre y la esposa embarazada de Eduardo perdían dolorosamente sus vidas, víctimas de un brote de las viruelas. El amor de María por su hijo era indescriptible. Lo había sentido desde el primer pujo y en el momento en que lo tuvo por primera vez en sus brazos, supo sin lugar a duda que él sería el hombre de su vida. Agustín se crió entonces bajo las alas de protección de su madre, que lo mantuvieron víctima de su amor obsesivo. Él era para María todo lo que ella hubiese soñado alguna vez, su perfecto compañero de vida. A su lado, en cada momento,
en cada tarea, escuchándola, riendo juntos, y a pesar de que no le apetecía el sabor amargo del mate, siempre se sentaba a su lado mientras ella tomaba, compartiendo la armonía de esa unidad indescriptible. Por desventura, a medida que el muchacho fue creciendo, este amor maternal comenzó a cobrar una identidad malsana. María sabía ciertamente que su fantasía era repugnante, pero no lograba dejar de ver en él al hombre ideal. Amaba su mirada, su voz, sus ocurrencias, su sonrisa. Soñaba con sus caricias, con el calor de su cuerpo, con sus besos. Lo quería obsesivamente a su lado, todo el tiempo y aún más, porque María amaba a su hijo realmente con locura, una locura aberrante. Valerio y su madre, doña Ana, por su parte, habían asumido desde el primer día el papel de súbditos. La esposa planeaba, exigía, y el esposo y la suegra, sin chistar, procedían. Así, toda tarea que a ella le pareciera sucia o tediosa, la relegaba, ocupándose de lleno a atender a Agustín. La vida marchaba a pedir de María. Hasta que una mañana de invierno, doña Ana amaneció enferma con pulmonía. A pesar de los cuidados que el médico había aconsejado, María no quería perder el tiempo ocupándose de ella. Esperó a que Valerio no estuviera en la casa y pidió a Agustín que hiciera unos mandados en el pueblo. Así, en el momento en que la anciana tenía la fiebre más alta, abrió las ventanas de la habitación de par en par. Mientras el aire escarchado inundaba el dormitorio, salió al pozo por unas palanganas de agua fría. Regresó y, sin pensarlo dos veces, le quitó las ropas a la pobre mujer que ya estaba entrando en estupor y la empapó con el agua helada. Sin remordimiento alguno, volvió a asegurarse de que la ventana no se cerraría y salió satisfecha hacia la sala, dejando a su suegra desnuda e indefensa, a la espera de una muerte lacerante. Cuando Valerio y Agustín regresaron a la casa, encontraron el cuerpo gélido de la abuela tendido en la cama, cuidadosamente arropado en su manta de noche. Mientras ellos lloraban la pérdida de doña Ana, María, aliviada, sabía que ya no tendría que renunciar a sus ratos con Agustín para ocuparse de ella. Aquella noche helada, después del entierro de doña Ana, María recibió un llamado inesperado a su puerta. Apenas entreabrió la rendija en la oscuridad, pudo reconocer la silueta inconfundible del caballero negro.
tan misterioso y elegante como hacía 18 años. Buenas noches, María, saludó el Tsupai tocando el ala de su sombrero. Algo nerviosa, María respondió arreglándose el cabello. Pasaba para ver si has recibido todo lo que alguna vez pediste, continuó con una sonrisa. Ella asintió, bajando la vista con un suspiro. Tranquila, ya sé que no me pagarás con tu alma, aseguró él con un gesto sugestivo mientras le acariciaba el mentón. Ya sabes dónde encontrarme si me necesitas, culminó, haciendo un ademán de despedida. Y así el Tsupai montó en su caballo y desapareció en las penumbras, dejando como única huella su distintivo perfume de azufre en el aire. Los tiempos estaban cambiando. Los productos del desolladero de Valerio estaban siendo desplazados por nuevos mercados. La exportación de cereales al extranjero estaba cobrando el protagonismo y las producciones lanares estaban superando a las de cueros y tasajos. La Buenos Aires cosmopolita estaba más perfilada hacia esta tendencia a la industrialización europea. Las provincias, por su parte, mantenían todavía una mentalidad colonial. Agustín, que estaba en dudas de si seguir o no con el negocio de su padre, comenzó entonces a hacer pequeños viajes planeando nuevas inversiones. Fue así que esa Navidad regresó del litoral sintiéndose algo sofocado, con intensos dolores de cabeza. María intentó dejarlo descansar, pero el estado de Agustín comenzó a complicarse. En pocas horas apareció la fiebre, las náuseas, los mareos, los vómitos. Todo su cuerpo era presa de terribles dolores musculares, sobre todo en la espalda y las rodillas. Para cuando el médico llegó a la casa, él ya había perdido completamente el apetito y no soportaba mantener los ojos abiertos ante un rayo de luz. Su cara y su lengua estaban teñidas de un furioso carmesí. El diagnóstico fue fácil. El médico explicó que el mosquito del vómito negro no era raro de encontrar en el norte del litoral. Sin tratamiento específico, solo era cuestión de esperar. Si los síntomas retornaban o empeoraban después de la fase aguda, la fase tóxica sería potencialmente mortal. La desesperación y el odio volvieron a apoderarse una vez más del alma gris de María. Ella jamás permitiría que la fiebre amarilla se llevara a su tesoro más preciado. Turbada por la angustia, despidió al médico con una mirada de desprecio y corrió fuera de la casa, fuera del pueblo, hacia el monte donde habitaba el Tsupai. «Tsupai, mi señor», gritó, rasgándose la voz frente a la cavernosa puerta del infierno. Detrás de ella, la silueta oscura se hizo presente, materializándose desde las profundidades de la tierra. «Señor, mi señor», exclamó poniéndose de rodillas ante él, «necesito que salves
la vida de mi hijo. Temo que no soy yo quien puede salvarlo, respondió impasible el Supay. Los ojos negros de María se endurecieron aún más. Hay alguien, sin embargo, agregó él. ¿Quién? ¿Dónde? Interrumpió María sin dejarlo terminar la frase. La estancia de la viuda de Solari, agregó el Supay. ¿La viuda de Solari?, repitió María como quejándose. ¿La prometida del boticario? No soporto a esa mujer. La viuda de Solari, continuó el Supay, tiene una hija, Leonor. Ella es audaz, impetuosa, valiente. Se crió aprendiendo de los jesuitas y de los indios, cuando la familia aún vivía en las misiones. Dicen que, a pesar de haber sido solo una niña, le han permitido leer de los libros sagrados y que las abuelas de las tribus la han iniciado en la sanación al ver el honor que resplandecía en su esencia. A tu hijo solo puede curarlo de esta peste un alma pura. Acércate a ella. Fue así que esa misma noche, tragándose el orgullo, María llegó a la estancia de los Solari por ayuda. La viuda y la joven le abrieron su puerta y, conmovidas con el relato sobre su hijo enfermo, ofrecieron con el corazón abierto que Leonor le tendiera una mano. De pie junto al lecho donde Agustín yacía aquejado, Leonor encendió el humo blanco del palo santo y elevó su plegaria a los vientos de los 4 puntos cardinales, honrando con su canto a la Madre Tierra y al Padre Creador. Una vez que el espacio sanador estuvo abierto, le pidió a María que hirviese en agua clara unas pocas hojas de jurubeba. Vamos, toma un sorbo, pidió Leonor, posando la taza de té en los labios de Agustín. El joven lentamente abrió los ojos y bebió. Bebió el té 3 veces al día y el jugo de limón con sal. Respiró los vapores del ajo y la pimienta de cayena y recibió los emplastes de corteza de sauce. Día a día, Agustín recuperaba las fuerzas de la mano de Leonor y María los observaba, sabiendo que una vez más el Supay había cumplido su promesa. Sin embargo, el corazón de María no encontraba verdadera paz, porque veía que los ojos de su hijo se estaban llenando de amor por otra mujer. Cuanto más se afianzaba el vínculo entre Agustín y Leonor, tanto más crecía en su viciosa esencia el tenebroso resentimiento
y cuando los dos jóvenes decidieron unirse en matrimonio, María truncó la alegría por la curación de su hijo en un amargo duelo por sentir que lo perdía. Vengarse de Leonor pasó a ser su única obsesión. Esa maldita niña pudiente no le quitaría su amor, pues ella tenía al más fiel aliado de su parte. Mi señor, mi supay, ¿dónde te encuentras?, invocó María una vez más desde el tenebroso monte en la insondable noche. Soy yo, María, necesito tu ayuda. A tus órdenes, María, respondió el caballero oscuro, emergiendo ante sus ojos desde un opaco torbellino. Mi supay es esa chica, Leonor, la que se ha apoderado de la vida de mi hijo. Desde que puso pie en la casa para ayudarlo, no hacen más que estar juntos. Él fue recuperándose a su lado lentamente y ahora solo se adoran el uno al otro, se acompañan a sol y a sombra. Mi hombrecito parece haberse olvidado del resto del mundo. Se ha olvidado de mí. ¿Qué puedo hacer entonces por ti?, preguntó el supay. Ellos quieren casarse. Yo los quiero separados para siempre. Si hace falta otra muerte, que haya muerte. Solo pido que esa maldita sufra, que sufra y se retuerza por haberme quitado a mi muchacho y que nunca más vuelvan a verse. Escucha, María, continuó impasible el supay. Deberías hablar con don Mozo, el boticario. Él va a contraer matrimonio con la madre de la chica y tampoco la quiere en su camino. La estancia es grande, sobrarían herederos. Él conoce de pócimas y brebajes mejor que nadie. Ve con él, ya verás. Temprano, en la mañana, don Mozo tuvo por sorpresa la visita de María en la botica. Él supo ser cauto y escuchó atentamente su miserable relato de madre abandonada, mientras negaba con su cabeza en señal de indignación. Mire, María, si yo no tuviera corazón, le diría que es fácil deshacerse de la chica, comentó el boticario, intentando quitarse de encima toda responsabilidad. Podría contarle que si usted deja, por ejemplo, unas almendras en whisky durante toda la noche, por la mañana el alcohol habrá extraído de las pepas todo el cianuro, y quien la bebiera y bebiera lo que resta en el vaso, se quedaría plácidamente dormido para siempre. Pero sería muy sospechoso. María lo escuchaba atónita. Si alguien quisiera hacer algo así sin despertar sospechas, debería usar arsénico, administrado en dosis mínimas, de forma regular. Es la única opción
para que el paciente empeore de manera confusa y paulatina. Continuó como quien comparte entre comadres una receta de cocina. Aunque ese elemento es algo que yo no puedo facilitar a nadie, seguramente en el desolladero de su esposo lo usarán para tratar los cueros. El rostro de María se iluminó con una sonrisa de satisfacción. Don Mozo tenía las mejores ideas, combinadas con las más perversas intenciones. Sin embargo, le faltaba el coraje para ejecutar los planes. Era un pobre cobarde. Una vez que el paciente ya estuviera enfermo de forma crónica, se remataría todo con una dosis letal, culminó él. Es increíble las cosas que existen, respondió María con una mirada cómplice. Terrible hasta dónde puede llegar la maldad humana, agregó don Mozo, desentendiéndose del tema. Al salir de la botica, María ya tenía otra vez el mundo en sus manos. Visitó a Valerio en el desolladero y consiguió sin problema hacerse de una buena cantidad de veneno. Era el momento de empezar a tratar a Leonor como a una hija. De hecho, camino a la casa, pasó por la estancia para ofrecer su ayuda a los preparativos de la boda e invitó insistentemente a Leonor a que fuese con su hijo a visitarla. En el mate, que ella misma se excusaría de no tomar por sentirse indispuesta, mezcló la primera dosis ínfima del asesino silencioso entre la hierba y el azúcar. Inclusive agregó unas hojas de menta para disfrazar de frescura ese característico aroma a ajo. Cuando Leonor y Agustín llegaron, ella los convidó con infinidad de dulzuras y les pidió que Valerio cebara unos mates a la futura nuera, mientras ella le servía a su hijo un té con leche. En medio de las conversaciones y las risas alrededor de la mesa, María observaba cada trago de mate que Leonor saboreaba y se sentía extraordinariamente omnipotente. Así, varios días a la semana, comenzó a invitar a los futuros esposos a compartir un rato ameno sentados a su mesa. Mucho más aún cuando, poco antes de la boda, Leonor comenzó a sentirse tan mal. Claro que Agustín pasaba muchas más horas que nunca acompañándola, pero el inconveniente no sería eterno. Por su parte, la pobre madre de la muchacha se desesperaba. Su prometido, sin embargo, la convencía de que no era necesario preocuparse ni llamar al médico. Él conocía muchos casos similares de histeria y seguramente mejoraría después de la boda. Hacia el final, la joven estaba tan enferma que apenas podía levantarse de su propia cama.
Agustín estaba empezando a perder también las fuerzas, pero así todo, él y su madre se turnaban haciendo guardias a su lado. María, obviamente, se ofrecía siempre a cebarle unos mates para acompañarla. Finalmente, unos pocos días antes de la boda, había llegado el momento de la dosis letal. Una vez más, María preparó su mate. La yerba con palos, el azúcar de caña, las hojas de menta y la cucharada completa de arsénico, que esta vez tuvo que camuflar mejor. Calentó el agua, dejó la pava y el mate preparados en la mesa de luz. Y justo en el momento en que iba a darle de tomar a Leonor, su hijo entró en la habitación a pedirle un recado. «Mamá», llamó Agustín, «por favor, necesito que vaya a la casa y me traiga mi almohada de plumas y una cobija. Estoy muy incómodo pasando las noches en este sillón». María, sobresaltada, sintiéndose casi descubierta, no supo qué responder. «Por favor, no se preocupe por Leonor, mamá», aclaró el muchacho. «Yo le cebo mate». Y María, confundida, deshaciéndose por complacerlo, abandonó su plan y salió por el pedido. Cuando esa misma noche regresó a la estancia, vio el revuelo de gente que corría hacia el dormitorio de Leonor. Casi inconsciente, la chica apenas tenía el vigor para separar un poco la cabeza de la almohada. En medio de su propio vómito, su sangre y sus heces, retorciéndose por los cólicos que le apuñalaban las entrañas, Agustín agonizaba tendido en el suelo. La madre de Leonor le sostenía la cabeza con unos paños fríos. Don Mozo observaba distante desde la puerta. Uno de los peones había salido a buscar al médico. Él nada más estaba tomando mate, repetía en delirio Leonor con el poco aliento que tenía. María corrió en medio del horror a abrazar a su hijo, pero era demasiado tarde. Las hemorragias internas habían sido fatales. «No, mi amor, tú no, por favor», clamaba María, sosteniendo el cuerpo inerte de Agustín entre sus brazos. Finalmente, el médico, que llegaba con más ayuda para Leonor, la retiró de la habitación, separándola de su último abrazo a su hijo muerto. Aquella noche, sentada en vela en la galería, María advirtió una presencia sombría que comenzaba a levantarse a sus espaldas. «Leonor sufre, María, como tú me lo pediste», aseguró el caballero oscuro. «Sufrirá enferma por el resto de su vida.
no escatimé ni una muerte con tal de separarlos. Enmudecida por el terror y la indignación, María clavó su mirada en el supay. Además, ya te había prometido que jamás pagarías con tu alma, sonrió él. Y dejando a su paso ese maldito perfume de azufre, sellado a fuego en la memoria de María, el rey de las tinieblas se despidió recordándole: siempre, absolutamente siempre, vengo por las almas que quedan al descuido cuando el odio y la codicia se apoderan de algún pobre mortal.